Hoy vamos a avanzar con el otro tema que tenemos en este acróstico, que es perdón, y vamos a ir a la R, que es rebelión. Ya habíamos dicho que hace 2 semanas se nos enseñó sobre el puente, es decir, el Evangelio nos recuerda que todos somos pecadores y eso nos vuelve empáticos con todas las personas. No se trata de suponer que yo tengo que vivir las vivencias de una persona para entenderlo. Al final, la otra persona es pecadora, yo soy pecador, y ese es un buen punto que nos une. La semana pasada hablábamos del Edén, todo empezó en el Edén, todo empezó con Dios haciendo las cosas bien, y cómo el pecado literalmente descompuso, por así decirlo, absolutamente todo. Y hoy vamos al tema de la rebelión. Y algo que pasa cuando evangelizamos es que querramos o no, si estamos evangelizando bíblicamente, tenemos que llegar al punto de tener un momento incómodo con la persona que estamos evangelizando. La única forma de no tener ese momento incómodo es evangelizando de una manera no bíblica, ¿no? Prometiendo cosas que a veces ni Dios promete, diciéndole que le va a ir bien, que todo se le va a cumplir y todo eso. Pero cuando evangelizas bíblicamente, sí o sí tienes que llegar a un punto incómodo. Alguien dijo por ahí que el evangelismo son 2 personas nerviosas hablando. Una que no quiere ofender al otro y el otro que no quiere ser ofendido. Entonces es en esa caballerosidad de no querernos ofender, presentamos mal el evangelio. Y por otro lado, queremos ser muy, pues no sé cómo decirlo, como que muy puros, muy santos, no sé. Sí, ¿no? O sea, y querer llegar y señalar y todo eso, ¿no? O querer incomodar directamente a las personas, ¿no? Pero el evangelismo no se trata de ofender a la persona o a las personas, pero sí o sí, cuando llegamos al punto del pecado, habrán personas que se van a ofender. Pero esto es importante, que los ofenda la palabra, no tú. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Al final, poderles decir, mira, no es contra ti, o sea, no es yo contra ti, o sea, no es un pleito, es lo que la Biblia dice. Y es aquí la importancia de cuando evangelizamos, la importancia de orar, porque una obra que tú y yo no podemos hacer es la convicción de pecado. Esa sola la hace el Espíritu Santo. De hecho, ve conmigo a Juan 16. Juan capítulo 16, verso 8. De hecho, desde el verso 7, algunas Biblias traen un título, ¿verdad? Y es la obra del Espíritu Santo. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Mira el verso 8. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Nos va a tirar que caigamos? ¿Nos va a revolcar en el piso? No. ¿Qué es la obra que el Espíritu Santo va a hacer? Va a convencer a quién? ¿Al mundo de qué? 3 cosas: pecado, justicia y juicio. De pecado, dice, porque no creen en mí. Entonces, no creer en Jesús es pecado. De justicia, dice, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. En esencia, lo que está diciendo es lo que Cristo hizo y ahora vuelve al Padre. Es decir, no creer en el Evangelio es pecado, no creer en Jesús es pecado, no creer en el Evangelio es pecado. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, no creer que Dios lo va a juzgar. Entonces, vuelvo a repetir, tú y yo podríamos
armar toda una presentación bien bonita o hacer un evento evangelístico y buscar estrategias para atraer a las personas. Una de las que no falla es la comida. La comida es desayunos evangelísticos, comidas evangelísticas, cenas evangelísticas, pizzas evangelísticas. Todo lo volvemos evangelístico. El problema es que muchas veces hacemos todo, pero no presentamos el evangelio. Y solamente nos pasamos haciendo eventos. Y cuando presentamos el evangelio, muchas veces no queremos ofender a los invitados, porque imagínate que hubieran invitados, es como para que se sientan bien, ¿no? Dices, va a ser un culto evangelístico, ¿no? Y todavía lo programan, ¿no? Una alabanza para que no se cansen. No hay que levantar ofrenda para que no piense que el puro dinero, aunque ya cuando estén ya le vamos a pedir ofrenda. Pero ese día no. No. ¿Qué más? ¿Qué más ponemos en cultos evangelísticos? Juegos, rompehielo. ¿Qué es un rompehielo, hermano? Premios, obras de teatro. Y a veces diseñamos tantas cosas que nos olvidamos de lo principal, el evangelio. Y nuevamente, querramos o no, cuando presentemos el evangelio bíblicamente, nos va a ofender. Porque parte del evangelio es que nos digan que somos pecadores. ¿Y a quién le gusta eso? ¿A quién le gusta que le estén diciendo, hey, estás mal? Eso que estás haciendo no está bien. Y no solo no está bien, eso te va a llevar al infierno. Entonces, el asunto aquí es que tenemos que entender que cuando presentamos el evangelio, nos vamos a enfrentar ante personas que se van a poner a la defensiva. Si tú has evangelizado alguna vez, habrán quienes que por educación te van a escuchar y habrán otros que hasta van a querer sacar argumentos para contradecirte o preguntas difíciles para que tú no sepas qué responder y al final ellos digan, ¿ya viste? Me hablas de un Dios que tiene las respuestas y tú no las tienes. Y cosas así. Entonces, uno tiene que entender la naturaleza de la persona a la que tú estás evangelizando. Y en esencia, esa persona está como tú y yo un día estábamos, muertos en delitos y pecados. Ahora, el pecado se ha dicho, o hemos dicho anteriormente, que en esencia es una rebelión en contra de Dios. No quiero nada de Dios, yo quiero ser mi propio Dios, y en esencia eso es el pecado, ¿no? Y ojo aquí, porque nuevamente lo decíamos creo la vez pasada, si vamos con argumentos moralistas y empezamos con, ¿tú tomas? Y te dice que no, dices, híjole, va por otra. ¿Tú fumas? No. ¿Te drogas? Dicen estas. No. ¿Tienes problemas en tu casa? No. ¿Te falta trabajo? No. ¿Dinero? No. ¿Estás enfermo? ¿Qué le va uno a buscar? No. ¿Cómo le haces? Porque yo soy cristiano. Ni paga ni salud. ¿No? No. A veces se nos ha enseñado o pensamos que pecado es solamente ese tipo de cosas y entonces creemos que solo las personas que están sufriendo van a necesitar el evangelio. Pero no es así, hermanos. Todas las personas necesitan el evangelio. El asunto aquí es que no lo saben, como tú y yo no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque estábamos espiritualmente muertos. Ahora, ¿cómo se ve una persona espiritualmente muerta? En esencia, hay tres elementos que entenderlos nos va a ayudar a motivar a evangelizar,
y no desmotivarnos cuando la persona nos rechace. Porque ¿sí o no se desmotiva uno cuando evangelizas bien alegre, bien contento y te rechaza? ¿Para qué? No, tenemos que entender la naturaleza de la persona y nos estamos. Por eso el evangelismo es literalmente ir a la batalla, porque literalmente estamos yendo con personas que no quieren nada de Dios, que están muertos espiritualmente hablando. Pero ¿cómo se ve esa muerte espiritual? Y hay tres elementos que podemos entender o que son efectos de ese pecado, de la muerte espiritual o de la rebelión. En primer lugar, una persona que no tiene a Cristo, por muy moralista que pueda ser, por muy ético que pueda ser, por muy bien que le vaya en la vida, una persona sin Cristo tiene la mente entenebrecida. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. 2 de Corintios 4, 4. En los cuales, dice el apóstol Pablo, el Dios, si te das cuenta, la palabra Dios está con D minúscula, no se refiere a nuestro Dios. ¿Se está refiriendo a quién? A Satanás. Y Satanás, que es el Dios de este mundo, ¿qué ha hecho? Entonces, uno pudiera decir, pero esta gente, ¿por qué no entiende, güey? ¿No te ha pasado así de que se los explicas hasta con dibujitos? Y dices, no, ¿pero por qué? Fácil, porque Satanás, ¿qué ha hecho en ellos? Cegado el entendimiento. Entonces ahí te das cuenta que el evangelismo es un tema principalmente espiritual. Eso no significa que podamos presentarlo como querramos, hay que presentarlo bíblicamente, porque se está sembrando la palabra. El asunto aquí es que tenemos que entender que si la persona te rechaza, es porque está cegado su. Ahora, mira lo que Satanás hace en las personas, ciega su entendimiento, ¿para que qué? Para que no vean qué cosa. El trabajo de Satanás es que las personas estén cegadas para que no vean la hermosura del Evangelio como tú y yo un día estuvimos. Y esto es importante entonces, y por eso lo hemos dicho, que si vamos a evangelizar, pidámosle ayuda al Señor para que nos dé de su gracia para presentar el Evangelio, pero también pidamos ayuda para que el Señor le hable a las personas a través de nosotros. De tal manera que cuando tú les hables, la palabra quebrante o traiga luz en medio de las tinieblas y alumbre su entendimiento. ¿Y sabes qué es lo primero que el Espíritu Santo va a alumbrar en las personas? Su condición de pecador. Decir, soy pecador y necesito un Salvador. Mientras tanto, tú puedes sacar cualquier argumento, pero sin la obra del Espíritu, no pasa nada. Por eso el evangelismo, hemos dicho, empieza orando por las personas. Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos 8, 7. ¿Qué dice? La mente puesta en la carne, ¿qué es? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y mira lo que termina diciendo. Tú le dices a las personas, hey, ora, busca a Dios, le decimos. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque nuevamente su mente está puesta ¿en qué? En la carne. En esencia está entenebrecida, está cegada a su condición espiritual.
Solo ve las cosas que lo rodean. Por eso si vamos con el Evangelio a presentárselo a cambio de satisfacción de necesidades, nos vamos a topar con decir, pues yo estoy bien. No, el Evangelio no va a satisfacer tus necesidades, el Evangelio te va a salvar. Pero la pregunta es, ¿de qué lo va a salvar? De la ira de Dios. ¿Y por qué está la ira de Dios sobre la persona? Porque esa persona ha pecado. Y entonces esa persona, para ver la gloria de Cristo en la cruz del Calvario, necesita entender que es pecador. Pero en su propia naturaleza, él no puede. No le podemos decir que entienda cuando no puede hacerlo. Por eso sí o sí, y vuelvo a repetir, necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos su ayuda para salir a evangelizar. En nuestras propias fuerzas, mis hermanos, no vamos a poder y no vamos a avanzar. Pero no solo la mente está entenebrecida, mira la voluntad. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 26. Segunda de Timoteo 2, 26. Este es Pablo hablando y dice, y volviendo en sí, hablando de las personas sin Cristo, ¿escapen de qué? Habiendo estado cautivos, dice. Habiendo estado cautivos de él, ¿quién es él? El diablo. Para hacer. Entonces, hermanos, en el mundo espiritual, si nosotros se nos permitiera un momento ver el mundo espiritual, en el mundo espiritual solamente hay dos tipos de personas: hijos de Dios e hijos del diablo. No hay puntos intermedios en el mundo espiritual. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. No hay puntos intermedios. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. Oye, pero mi abuelita es bien buena onda. ¿En Cristo? ¿De quién es? Por muy buena onda. Pero mi tío, hijo del diablo. Suena feo, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos, güey? Ahí está. Están cautivos del Satanás, haciendo la voluntad de él. Y nos vamos a topar con muchos escenarios porque la respuesta de Satanás que influencia a las personas son diversas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hay momentos donde las personas reaccionaban de una manera con demonios adentro y reconocían a los apóstoles. Pero había otros momentos donde las personas reaccionaban de una manera positiva diciendo, ellos son hijos del Altísimo. Pero eran demonios también reconociendo eso. Es decir, ¿con qué nos vamos a topar ante una situación de evangelismo? No lo sabemos. En una de esas te topas con alguien que se va a endemoniar. Pero vas preparado, ¿no? A correr. Estaba reunido ayer, creo que fue, con un pastor. Me dicen aquí por Patria Nueva. Yo creo que por este rumbo. Que había un hermano que se alejó un tiempo de la iglesia. Y un día dice que un vecino ahí de enfrente estaba endemoniado, haciendo locura y media. Y le fueron a tocar, pues porque los vecinos sabían que era cristiano. Y no salió. Nada más se veía desde la ventana, dice. Dice que unos testigos de Jehová pasaron. Entonces la gente que desesperada, pues le hablaron. Oigan, dice, vengan, dice, es que aquí está este que está endemoniado. Me cuenta, a mí me lo están platicando, pues yo no lo vi. Y dice que los testigos de Jehová oraron.
Y dice que le dijeron al demonio en el nombre de Jehová, porque ellos no creen que Jesús es Dios. En el nombre de Jehová te echo afuera. Y se calmó. Y el cristiano viendo. Y luego dio su testimonio el cristiano. De lo que vio, no de lo que hizo. Entonces, no sabemos con qué nos vamos a topar. Pero sí nos vamos a topar con personas que la voluntad la tienen esclavizadas por Satanás. Y ojo, puede ser que la persona se enoje contigo. Ahí vas otra vez. Puede que te rechace. No creo que te golpee. ¿Quién sabe? Depende. Pero creo que nos ha pasado. Le hablas a una persona y no, ya ni me vengas. Si me vas a tratar con esto, mejor ya ni me hables. O mejor ya me voy. Eso te debe de motivar a seguir orando por la persona. ¿Por qué? Porque su voluntad está cautiva. ¿Y quién gobierna en esa persona? Cuesta creerlo, ¿verdad? Porque muchos tenemos familiares que dicen, ¿lo está gobernando Satanás? ¿No? Por eso, un paréntesis aquí, la Biblia es muy tajante en el tema, por ejemplo, de relaciones, de noviazgos. No se unan, porque dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión dice con el hijo de Belial? Dice, ¿va? Un nombre que se le da a Satanás. Entonces imagínate si tú conoces a un joven que tiene su novio, una joven que tiene su novio o un joven que tenga su novia que no es cristiano. Decía, creo que Piper era. Dice, si tu novio o tu novia no es cristiano, dice, tu suegro es Satanás, dice. Y sí, pues porque es hijo de quién. Pues ¿quién es su suegro? Qué suegro, ¿no? Pero esta es una realidad espiritual que muchas veces no vemos. Y cuando no la vemos, cuando presentamos el Evangelio, nos topamos con una defensa, por así decirlo, un rechazo total, y eso no nos debe desanimar. Eso no nos debe desesperar. Eso todo lo contrario, lo debemos casi esperar que nos rechacen. Cuando tú evangelizas, debes de esperar el rechazo, porque tú eres luz. Y las tinieblas no te están esperando. Las tinieblas están listas para rechazarte. Entonces, cuando evangelizamos y nos encontramos con rechazos, no tendría que ser eso un motivo para decir ya no lo vuelvo a hacer. No, lo contrario. Eso tendría que ser un motivo para seguir orando por las personas, para seguir evangelizando, esperando un milagro, para que en cualquier momento la persona diga, ya entendí. Y no fue por ti, fue por el Espíritu Santo. Yo vengo de un contexto donde nos contaban cuántas almas ganábamos en la semana. Porque cada alma era una corona, me decía. Decían, ¿cuántas almas tienes? ¿Cuántas coronas te van a dar en el cielo? En otros lugares lo manejan como piedras, creo, ¿no? ¿Cuántas piedras tienes? No sé, en el riñón. Tú y yo no nos podemos jactar de nada porque tú y yo no salvamos a las personas. Es Dios quien los salva, Él hace la obra y Él que hace la obra ha determinado que tú y yo evangelicemos. Hermanos, mira cómo es Dios. Él ahorita mismo, si Él quisiera mandar a ángeles a evangelizar todo Tuxtla. Pero Él dice, no, porque tengo a mi iglesia. Y confío que mi iglesia lo está haciendo. ¿Cuánto confía Dios en nosotros?
Confía más Dios en nosotros que nosotros en lo que confiamos en Dios. Él no envía a sus ángeles para evangelizar, que lo harían mejor que nosotros. Él dice, no, ahí está mi iglesia, diseminada en diferentes puntos de la ciudad, relacionándose con diferentes personas para que lleven mi evangelio. Dios confía en ti, confía en mí. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Cuando no evangelizamos, en esencia lo que estamos haciendo es defraudando la confianza de quién. ¿Y cómo te sientes tú cuando defraudan tu confianza? ¿Volverías a confiar en alguien que le has pedido una, otra y otra vez que haga algo? ¿A las cuántas veces tú dices, no, ya ni le digas? ¿A la primera? ¿O le das chance a una segunda? ¿Le das chance a una tercera? ¿Una cuarta? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, evangeliza? Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con rechazos. Y eso nos desanima. Pero nos desanima porque no hemos entendido, ahora sí que el ambiente espiritual en el cual la otra persona está. Y nosotros tenemos que ver a la otra persona como Dios la ve. La ve perdida, la ve sin esperanza, la ve sin las promesas de Dios, la ve bajo la cautividad de Satanás, la ve de una manera espiritualmente muerta. Así lo ve Dios, así lo tenemos que ver nosotros. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que la vemos y dices, no, ¿qué necesidad va a tener? Ni caso me va a hacer. Y ahí andamos seleccionando a quién vamos a evangelizar. Y hay un borrachito y dice, ese es. ¿Verdad? ¿Quiénes somos nosotros para andar seleccionando a quién sí y a quién no? En tercer lugar, una persona que está en rebeldía contra Dios, que está muerta en delitos, pecados, ya dijimos, número uno, mente entenebrecida, ¿verdad? Número dos, voluntad esclavizada, cautiva por parte de Satanás. Y número tres, un corazón endurecido. Ezequiel 11:19. Y yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de qué. ¿Puedes poner el Ezequiel 36:26, por favor, hermano? 36:26. Que en esencia viene lo mismo. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de qué. Una persona que no tiene a Cristo, ¿cómo está su corazón? De piedra. Piensa en esto un momento. Agarra una piedra y pégale a la piedra. ¿Qué va a pasar? Nada. Piedra, güey. ¿Quién va a salir lastimado? Uno. Pero la promesa de Dios es, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y voy a quitar ese corazón de piedra. Esa es la obra del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es quitando ese corazón de piedra y dándonos un corazón que puede sentir la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver a las personas como un tema de que su corazón es de piedra, por así decirlo. Y ojo aquí, porque en diseñar estrategias de evangelismo, muchas veces jugamos con las emociones, ¿verdad? Hacemos una actividad evangelística, dices. Dice, vamos a hacer una obra de teatro, pero de esas que lleguen, dice. Que los haga llorar de coraje. No, pero buscas como
¿no? Buscas un predicador que cuente una historia, busca alguien que cuente su testimonio, pero un buen testimonio, dices. Así de esos que yo era de la Mara, del 18, iba a decir un número. No, pero yo era de X, o era brujo, no sé, ¿no? Pero Dios me salvó. ¿Cuál es la intención al meter esas estrategias? Sensibilizar el corazón, ¿verdad? Para que entonces, ahí sí, ¡pum! Ya hacemos el llamado. Y dices, yo he escuchado estrategias de evangelismo, he estado en esos cursos de evangelismo que nos de repente dice, mira, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Y en el momento de donde haya cierta sensibilidad, que te acompañen los músicos para crear un ambiente, y en ese momento haces el llamado. Que el corazón esté sensible para recibir la palabra. No, el corazón está de piedra. Por eso es que muchas veces sí podemos jugar, perdón por la palabra, con las emociones, ¿verdad? Ponemos videos que nos hacen llorar, una historia que nos hace llorar, y unas estrategias que esto, que aquello y que lo otro. Y entonces personas pueden supuestamente aceptar a Jesús y después, porque el único que puede hacer la obra de transformar un corazón de piedra a un corazón de carne es el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el medio que él usa? ¿La pizza? ¿Una alabanza romántica? ¿Una obra de teatro? La palabra. Porque dice la escritura en Jeremías que la palabra es como un martillo que golpea la piedra. Y esa es entonces la palabra, es ese martillo que va a quebrantar el corazón. Y ahí sí, le va a mostrar lo que realmente hay dentro del corazón. Es por eso que vuelvo a repetir. Imagínate que solo diseñáramos estrategias de evangelismo con todas estas formas, dejaríamos de pasar tantas oportunidades para poder evangelizar. Y vuelvo a repetir, tú y yo al final de cuentas solo somos sembradores de la palabra. Tú y yo vamos y sembramos la palabra. Lo que Dios va a hacer ahí, solo Él lo sabe. Hay personas que en el momento lo rechazan y luego dicen, es que me quedó mucho lo que tú me dijiste, me quedó grabado. Y luego medité y luego esto y luego aquello y aquí estoy. Hay otras ocasiones donde tú puedes acompañar a una persona mucho tiempo, te rechaza, te rechaza, te rechaza y luego otra persona, vaya, le da una predicación, un folleto donde viene la palabra o le comparte algo y ahí el Señor obra. Esas son las formas de Dios. Pero tenemos que entender que nos enfrentamos ante estas situaciones, ante personas que están en rebelión contra Dios. Y una persona que está en rebelión contra Dios está con la mente entenebrecida, la voluntad esclavizada y el corazón endurecido. En esencia es como una persona que no tiene a Cristo está inconsciente de su propia realidad espiritual. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer con la palabra de Dios es traer conciencia de su situación espiritual. La persona no sabe que está perdida, pero cuando le presentamos el Evangelio, cuando le hablamos del pecado, esperamos que el Espíritu Santo le diga de su condición espiritual y que el Señor pueda salvar. Es por eso, y repito esto, debemos de estar orando constantemente por las personas y pedirle al Señor que obre en ellos. Alguien decía por ahí que todos los cristianos cuando oramos somos calvinistas, decía. Porque ninguno ora diciendo, Señor, no te metas con ellos. Déjalos que ellos decidan. No, no oramos así. ¿Qué decimos en nuestra oración?
Señor, quebranta su corazón. Háblale, Señor. Él no quiere nada contigo, Señor. Pero seas tú, Señor, hablándole, obrando. Que cuando yo vaya y le hable, su corazón pueda estar preparado por ti para que la palabra sea sembrada. Y entonces tenemos que recordar esto. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Verso 5, por favor, hermano. Porque no nos predicamos a quién. Y aquí nada más quiero hacer una nota al pie. Hermanos, tu testimonio es importante. No necesitas realmente tener un gran historial decía un amigo, de malandrinada para que sea impactante. Tal cual Dios te salvó, tu testimonio es importante. No necesitamos exagerar a nuestro testimonio, porque así sea el que era lo que tú quieras y así sea el moralmente correcto, sin Cristo los dos estaban iguales. Y es el mismo milagro de salvación. Entonces, tu testimonio es importante y puede ser que Dios permita que a través de tu testimonio puedas entablar una conversación con una persona, pero tienes que entender esto. No nos predicamos a nosotros mismos. Tu testimonio puede ser el puente, por así lo que decíamos hace 2 semanas, para entonces después presentar el Evangelio. Y como lo hemos dicho anteriormente, no predicamos una congregación, no predicamos una denominación. ¿Predicamos a quién? Como Señor. Y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es en esencia, no nos pasamos hablando de nosotros, hablamos de Cristo y nosotros solo somos siervos de Cristo. Nosotros solo somos los mensajeros de Cristo. Verso 6. Pues Dios, ¿qué dijo? De las tinieblas, ¿qué va a pasar? Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Eso debiese ser no solo el anhelo de cada uno de nosotros cuando evangelizamos. Esto debería ser nuestra oración cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo. Poder decir, Señor, te pido que el nombre de la persona que tú quieras, que está en tinieblas, le resplandezca la luz. Para que te conozca, que conozca la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pablo agarra esta idea de Génesis cuando estaba tinieblas todo y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz disipa toda tiniebla. En esencia lo que está diciendo acá es que el corazón de la persona que no tiene a Cristo está en tinieblas. Y el milagro que pasa en la salvación es un milagro similar al de Génesis 1. Génesis 1 estaba en tinieblas todo. Pero cuando Dios habló, luz, vida. Es lo mismo que pasa en el corazón. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, las tinieblas son disipadas. Y por esa iluminación conocemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esa debiese ser nuestra oración. Señor, te pido por favor que tal persona, tú sabes que su corazón está en tinieblas, que resplandezca tu gloria en esa persona cuando le hable el Evangelio. Para que te conozca a ti.
y tenga una relación contigo como Señor y Salvador. Y eso, hermanos, nos debería motivar. Que si a la primera la persona te rechaza, la persona se enoja. Si a la primera o a la segunda o a la tercera vez la persona no quiere saber nada, tú puedas decir, es normal. Y no simplemente decir, no, seguir orando por la persona. Porque su condición espiritual es mente entenebrecida, voluntad esclavizada y corazón endurecido. Entonces, evangelizar no es fácil. Cuesta, pero no estamos solos. Y aquel que ha prometido estar con nosotros, ha prometido salvar para la gloria de su nombre. ¿A quiénes? No lo sabemos. Nuestro llamado es predicarle a todos. Y qué hermoso sería que el Señor nos permita ser testigos de esos milagros, de ver personas salvándose. Creo que muchos de nosotros, si no es que todos, tenemos personas que anhelamos ese día que el Señor les salve. ¿Te parece si oramos por esas personas un momento? Toma un momento y ora por alguien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos la condición de las personas que no te tienen a ti. Señor, la verdad es que es complicado, Señor, porque en mi caso pienso en mi mamá, Señor. Pienso en mis hermanos. Y mi Dios, tu condición espiritual de ellos es como dijimos ahorita, una mente entenebrecida, una voluntad cautiva, un corazón de piedra. Y Señor, el único que puede salvarles eres tú. El único que puede tocar esos corazones eres tú. Padre, fortalécenos como iglesia para evangelizar. Yo te pido por la salvación de mi mamá, Señor, de mis hermanos, de mis suegros, mis cuñados, de amigos. Padre, no permitas que pasen a la eternidad sin ti. Sálvalos, Señor. Porque así como Jonathan iba en su moto y un carro lo atropella, la vida se puede ir en cualquier momento, Señor. Señor, no permitas que pasen a la eternidad sin ti. Te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia y nos despiertes para poder evangelizar, para poder compartir, sabiendo que posiblemente nos van a rechazar, pero que eso simple y sencillamente no nos desmotive, Señor, sino todo lo contrario, que eso nos motive a seguir insistiendo porque alguien insistió con nosotros. Padre, te pedimos, Señor, por familiares, amigos, amigas, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos que no te conocen y que saben que somos cristianos y muchos de ellos nunca les hemos hablado de ti. Nunca hemos podido compartir en una comida por lo menos el evangelio. Y creo, Señor, que a todos aquí nos has dado oportunidades. Y muchas veces, Señor, te hemos fallado. Gracias por confiar en nosotros para esta obra de evangelismo.
Y perdónanos por muchas veces no hacerlo. Ayúdanos a entender que los ángeles lo harían mejor que nosotros. Pero tú has determinado en tu sabiduría darnos a nosotros este privilegio. Señor, es impresionante la forma en que tú confías en nosotros. Y perdónanos por defraudarte muchas veces. Ayúdanos, Señor, a evangelizar. Ayúdanos, Padre, a ser intencionales, porque para muchos puede ser la última oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok.